Ahora sí, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer distribución de frecuencias. Para lo cual, pues, nosotros tenemos que distinguir qué es una frecuencia. Primeramente, como hablábamos en el capítulo anterior, pues, un dato es la unidad básica de información, que se obtiene a partir de que uno define el objeto de estudio y aparte de eso define la variable, ¿vale? Y según la variable va a extraer cierta cantidad de datos, ¿vale? Entonces, es lo que hemos visto hasta la clase pasada. Entonces, en este nuevo capítulo lo que vamos a hacer es ordenar esos datos, ¿ya? O si quieren, acomodar los datos en una cierta tabla, ¿ya? Entonces, para eso, para poder estudiar lo que es una distribución de frecuencias, primero vamos a definir a 6 tipos de frecuencias, ¿ya? Así que primeramente hacemos eso, ¿ya? Aquí vamos a decir lo siguiente. Se utiliza, ¿ya? Se utiliza las siguientes frecuencias. Le colocamos, ¿sí? Siguientes frecuencias. Y lo primero que voy a hacer acá es definirlas. Colocaremos número 1, bueno, un guioncito lo pondremos, ¿no? Es decir, la primera frecuencia con la que vamos a estudiar, digo, la que vamos a estudiar, ¿verdad? Va a ser la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Frecuencia absoluta. Ahora, antesitos de colocar la notación de esto, por favor, existen notaciones diferentes, ¿ya? En algunos textos utilizan una letra, en varios utilizan otra, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, es indiferente según la notación que nosotros queramos agarrar, por ejemplo, más adelante, ¿ya? Porque es posible, digamos, que yo utilice acá ciertas letras, pero en otra asignatura, con el mismo concepto, utilicen otras letras. Puede ser, porque incluso en los libros de estadística mismo, de diferentes autores, las notaciones que agarran son diferentes, ¿ya? Pero eso siempre yo lo voy a aclarar. La frecuencia absoluta nosotros lo vamos a trabajar con esta letrita, con el FI. Así, ¿ya? En varios libros ustedes van a encontrar también con NI, de esa forma. ¿Ya? Pero eso de ahí, por ejemplo, llega a ser indiferente porque la definición es la que nos interesa, ¿ya? Ahora, yo también podría agarrar NI, pero en otros libros les va a aparecer con FI. Depende mucho de la notación que agarremos, ¿ya? Vamos a agarrar nosotros con FI, ¿ya? Pero para cualquier problema siempre voy a aclarar que estamos hablando de la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a colocar lo siguiente. Se define como el número de veces que se repite un dato, ¿ya? U observación, ¿ya? U observación. ¿Ya? Entonces, directamente, pues, cuando uno quiere calcular una frecuencia absoluta, lo único que tiene que hacer es ver cuántas veces se va a repetir un cierto dato, ¿verdad? Ahora, las observaciones, por ejemplo, son la cantidad total que uno va sacando sus datos, ¿ya? Entonces, de la cantidad total, un cierto porcentaje le corresponde, digamos, un dato en particular. Entonces, a eso se denomina, pues, observación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, colocaremos lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Digamos que nosotros tenemos, bueno, hemos preguntado, no sé, ¿a cuántas? 15, le colocamos así. Vamos a decir esto, a 15 personas se les pregunta
su color favorito. Así, favorito. ¿Ves bien? ¿Ya? Entonces, como son 15 personas, pues uno puede obtener diferentes valores, ¿vale? Digamos, alguien puede decir rojo. Así le voy a colocar, ¿ya? Aquí hay un rojo, acá otro, digamos, ¿ya? Utilizaremos un azul. Aquí hay un azul, aquí hay otro azul, digamos, ¿ya? Tal vez alguien dice verde. Aquí tengo un verde, acá otro verde, acá otro verde y acá otro verde, ¿ya? Tal vez alguien dice amarillo. Con M le colocaré, ¿ya? Amarillo, 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 amarillo. Y digamos a alguien que le gusta el color negro. Así, ¿ya? Entonces, como están viendo ahí, estoy colocando 15 datos, 15 datos. Entonces, la cantidad de veces que se repite un dato representa la frecuencia absoluta del dato, ¿ya? Del dato. Por ejemplo, si alguien les dice cuál es la frecuencia del color rojo, entonces uno tiene que saber cuántas veces se repite el color rojo. Y como ustedes pueden ver, ahí hay 3, ¿no? Entonces, la frecuencia del rojo es la frecuencia del color verde es ¿cuánto? Tenemos ahí 5, ¿no? La frecuencia del color azul es 2. La frecuencia del color amarillo es 4. ¿No ve? Y por último, aunque no ya está, ¿no ve? Solamente son esas. Falta uno, ¿no? La frecuencia del negro. El negro se repite una vez. Entonces, así jovencitos. ¿No ve? Dando cuenta, la suma total me va a dar la cantidad de observaciones. ¿Ya? Entonces, eso no hay que confundir. ¿Ya? La cantidad de observaciones es la cantidad total de datos que ustedes tienen. ¿Ya? Ahora, la cantidad de veces que se repite un dato representa la frecuencia absoluta de ese dato. ¿Ya? Esto no tiene ninguna fórmula matemática, directamente por definición es el número de veces que se repiten. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes les muestran estos 15 datos y les dicen cuál es la frecuencia del verde, absoluta, ¿no? Entonces, dicen, es de frecuencia 5. Nada. ¿Ya? Entonces, éxito jóvenes es como una primera idea. Tenemos ahí la frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora, Steve, por si acaso estas piezas les voy a compartir el día de hoy, ¿ya? No se preocupen si es que no lo están anotando tal vez, ¿ya? Pero atiendan así también, por favor. Acá, como número 2, vamos a hablar de otra frecuencia. Voy a hablar de la frecuencia relativa. Relativa. ¿Ya? Como su nombre indica, relativa es respecto de algo, ¿no? Relativo a. ¿Ya? Ahora, eso de acá, nosotros lo vamos a denotar con esta letra, con el H sub I. ¿Ya? H sub I. Recuerden, cito, por favor. H sub I para mí va a ser la frecuencia relativa. ¿Ya? Así. Como se hace respecto de algo que en este caso es un total, entonces se define como, ¿ya? Y lo voy a definir como un cociente. H sub I. H sub I es igual a la frecuencia absoluta sobre N. Se define de esa forma, ¿ya? Porque, como les decía, es relativo a algo, ¿no? Y es relativo al total, ¿ya? De esta forma. Entonces, la frecuencia relativa se calcula de esa forma. Obviamente, F sub I representa a la frecuencia absoluta, ¿no? Absoluta. Y N es número de observaciones. Número de observaciones. Número o cantidad total de observaciones. ¿Ya? Por ejemplo, para el anterior. Ejemplo, ¿ya? Para el anterior problema,
Recuerda que hemos colocado colores, 15 colores, ¿no ven? Donde teníamos el rojo, el amarillo, el verde y todo lo demás, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, si es que en algún momento ustedes quieren calcular, ¿no?, la frecuencia relativa del rojo, por ejemplo, ¿no ven? Del rojo. ¿Cómo era? El rojo, ¿cuántos tenía? ¿Ya? Subir un poquito atrás, ¿ya?, para que veamos lo que teníamos, ¿ya? La frecuencia relativa, pero la frecuencia absoluta del rojo era 3, ¿verdad? Era 3. Del azul era 2, del verde era 5, del amarillo era 4 y del negro 1. Entonces, si yo quiero calcular su frecuencia relativa, a ver, esta frecuencia relativa llegaría a ser directamente 3 sobre el total. La cantidad de observaciones que había era 15. ¿No ve? 3 sobre 15. Entonces, esa es la frecuencia relativa del color rojo. ¿No ve? Ahora, generalmente esto acá se lo coloca en decimales. Entonces, si lo coloco en una calculadorita, por favor, 3 sobre 15, que es equivalente a 1, ¿verdad? ¿Eso cuánto les da? Esto lo van a verificar, por favor. Debería darle 0,2, ¿no? Si les sale eso, está. Sí. ¿No ve? Eso es. Entonces, esa es la frecuencia relativa del color rojo. ¿Ya? Si les pide la frecuencia relativa del color azul, su frecuencia absoluta era 2. El total es 15. Estricto. Calcúlenlo, por favor. Mientras voy a sacar la frecuencia relativa del verde. Era 5 sobre 15. ¿No ve? 0,13. 0, ¿cuánto? ¿13? Sí. Está bien, ¿sí? Sí. Ya, muchas gracias. El otrito, por favor, del verde, ¿cuánto sale? 0.33. Ya, cierto, tienes razón. 0,3. ¿No ve? Luego, la frecuencia del amarillo. El amarillo era 4, creo, ¿no? 4 sobre 15. Necesito más, calculámelo, por favor. Me voy a revisar. Sí, verde 5, 4. 0, ¿cuánto, perdón? 0,26. 26. 36. 26. 26, ingeniero. Ah, ya, gracias. Muchas gracias. ¿Ya? 0,26. Listo. Y por último, la frecuencia del negro, que era 1 sobre 15. ¿Verdad? Necesito, ¿cuánto sale? 0,06. Ya. ¿Listo? Ahora, ustedes que tienen ahorita a su mano una calculadora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si suman todas las frecuencias relativas? ¿Cuánto les da? Suman un ratito. El 0,2 más el 0,13 más el 0,3 más el 0,26 más el 0,06. 0.95 me sale. 0,95, ¿no ves? Entonces, hay un pequeño errorcito, porque la suma tiene que darme siempre 1. ¿Ya? Entonces, revisaremos, por favor, alguno de estos. Debe haber algún problema de redondeo. ¿Ya? El 0,26 era 0,27 porque está redondeado. Ya. A ver, colocaremos 0,27. Listo. Y con eso daría 1. No, ingeniero, da 0,96. Ingeniero, el 1 sobre 15 es 0,07 redondeado. Ya, Y sale gracias. 1. A ver, con eso vamos a colocarlo. A ver, colócanlo, por favor. 0,2 más 0,13 más 0,3 más 0,27, ¿no? Más 0,07. Sí, sale 1. Ya, ¿qué tal? ¿Todos llegan a lo mismo? ¿Sale 1? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, sí. A mí me sale 0,97.
A mí también, ingeniero, me sale eso. 0,97 sale, ingeniero. Ya. A mí igual, A ver, ingeniero. revisaremos, por favor. Algunos de donde de aquí. Inge, el de 5 sobre 15 lo he puesto con 0.33. 0.33 es. Ya, Sí. gracias. Y con eso me Muchas sale gracias. 1. Perfecto. Ya, eso, jóvenes. Entonces, cuando ustedes calculen las relativas, van a recordar siempre que la suma de todas las relativas tiene que darles 1. ¿Ya? A veces hay que redondearlo por exceso o por defecto, según la cantidad de decimales que uno quiera tomar, ¿ya? Pero tiene que darle siempre 1, ¿ya? No lo dejen con 0.99 ni tampoco con 1.01, digamos, ¿ya? Pero tiene que ser cabalito, exacto, ¿ya? Por otro lado, de la frecuencia absoluta que hemos hecho hace rato, la suma de todas las absolutas tiene que darme el número de observaciones, como por ejemplo, voy a ir un poquito atrás, a ver. La relativa tenía una 3, tenía un 5, tenía un 2, un 4 y un 1, ¿no? Entonces, la suma de todo eso, obviamente me da 15, ¿no ve? Entonces, eso hay que tener cuidado. De todas formas, esas propiedades lo vamos a notar un poquito más adelante cuando ya definamos a todas nuestras frecuencias, ¿ya? Entonces, tenemos eso, ¿ya? Así fue. Entonces, esta es la segunda frecuencia, ¿ya? La relativa. Otra. Aquí le colocaremos un guioncito. Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. ¿Ya? Así. Que en sí es similar a una frecuencia relativa. ¿Ya? Lo vamos a denotar de forma similar. H sub i, pero con un porcentaje a su vez. De esa forma. Entonces, esta frecuencia porcentual se define como la frecuencia relativa al 100%. Aunque a veces confunden ese al con un por. ¿Ya? Por 100%. ¿No ve? Incluso le coloqué así. 100%. ¿Ya? De esa. Entonces, así se define la frecuencia porcentual. ¿Ya? Que como su nombre dice, es un porcentaje. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, pues una frecuencia porcentual lo puedo definir de dos maneras. La primera sería a la relativa, multiplicarle directamente por el 100%, ¿no ve? Y la otra forma sería, pues, calcular la absoluta, dividirla entre el total y multiplicarle esto por 100. Que en realidad son la misma definición, no hay ninguna diferencia. Entonces, esas las vamos a encuadrar porque se le calcula de esa forma directamente. ¿Ya? Así. Ya, lo estoy colocando de esa forma. Ya. Entonces, acá podemos hacer el ejemplo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, es más sencillo, pues, ver de lo que ya hemos calculado, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho hace rato la frecuencia relativa del color rojo, que era 0,2. Que incluso está ahí en la parte de arriba, ¿no? Que es un 0,2. Entonces, si ese valor de 0,2 ustedes lo multiplican por 100%, les va a dar, pues, 20%, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa, bueno, la frecuencia porcentual del color rojo sería 20%. ¿No? Se puede hacer lo mismo con el azul, que en este caso da 0,13. Entonces, su frecuencia porcentual corresponde al 13%. Del otro, del color verde, correspondería a un 33%. ¿Verdad? Del color amarillo, un 27%. ¿Verdad? Y por último, del color negro, representaría un 7%. ¿Verdad?
Entonces, esa es la frecuencia que se calcula de crucero. ¿Ya? Tenemos eso. Ahora, vamos a habilitar una pizarrita en el cual vamos a definir a otras frecuencias. ¿Ya? Aquí colocaremos con un guioncito también. Vamos a calcular acá lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Acumulada. De esa forma. ¿Ya? Esto de acá, como notación, vamos a agarrar algo similar a la frecuencia absoluta, pero como me dice acumulada, yo voy a utilizar letras mayúsculas. FI. Así. ¿Ya? Esto es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Esto es la regla de acá. Entonces, acá, esta frecuencia de acá la vamos a definir de otra forma, de la siguiente forma. ¿Ya? Se define como la suma de frecuencias absolutas hasta el iésimo nivel. Perdón, nivel. De esa forma. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar a todas las frecuencias absolutas hasta un cierto nivel. Entonces, eso es lo que me dice. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 datos, entonces va a haber 5 frecuencias acumuladas. Y esas se calculan de esta forma. F sub I mayúscula es igual a la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más y así sucesivamente hasta el valor que me indique. F sub I. De esa forma. ¿Ya? Puedo colocarle con una sumatoria y todo lo demás, ¿no? Pero hasta ahí la idea se entiende, ¿no? Es decir, tengo que sumar todas las frecuencias absolutas, que ya sabemos quiénes son, hasta un cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, para la primera va a ser solamente F1. Para el 2 va a ser F1 más F2. Para el 3 va a ser F1 más F2 más F2. Y así sucesivamente. Entonces, con eso uno calcula las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ya? Después de eso, otra frecuencia que se utiliza, ¿no? Esto va a ser su ejemplo de toditos en uno solo, ¿no? Frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Frecuencia relativa acumulada. Igualito, como conocemos ya la frecuencia relativa, entonces la frecuencia relativa acumulada, igualito, lo voy a representar con una H también, pero va a ser una H mayúscula a la acumulada. ¿Ve? Y de forma similar, se define como la suma de frecuencias relativas hasta el décimo nivel. ¿Ya? Entonces, como pueden observar ahí, pues, ¿no? Tiene exactamente la misma definición que el otro, solamente que en este caso se hace con las relativas, ¿verdad? Entonces, acá, por definición, llega a ser exactamente lo mismo. El HI llega a ser igual al H1 más el H2 más el H3, sucesivamente, hasta el nivel que nos indique, hasta el HI. ¿Ya? Entonces, lo vamos sumando y tenemos todo eso hasta ahí. De esa forma. ¿Ya? Ahora, vamos a definir a la otra frecuencia, la última. Frecuencia relativa, aunque porcentual.
Le colocaremos porcentual acumulado. Ya. Entonces, una frecuencia porcentual acumulada se define igualito que los otros. ¿Ya? Su representación es igual con H y con un porcentaje, ¿no? Necesito de esto. ¿Ya? Ahora, acá por cuestión de espacio, pues, voy a colocar directamente la forma de cómo se calcula esto. ¿Ya? Tendré que colocarlo, se define igual que en los otros dos anteriores. ¿Ya? Pero le colocaremos acá nomás. Es del primer nivel, más la frecuencia porcentual del segundo nivel, más todos los porcentuales hasta llegar a la frecuencia porcentual del 10º nivel. ¿No? Entonces, es exactamente lo mismo, la sumatoria. ¿Ya? Que incluso no es difícil de verlo, pues para las absolutas se suman absolutas, para las relativas se suman las relativas y para los porcentuales se suman los porcentuales, ¿no? Entonces, no es nada complicado. ¿Ya? Eso fue, entonces, cuando nosotros hablemos de una tabla de distribución de frecuencias, las frecuencias que nos van a pedir van a ser esas 6. ¿Ya? Si me dicen que elabore una tabla de distribución de frecuencias, entonces yo le puedo colocar tranquilamente esas 6 frecuencias. ¿Ya? Pero más adelante, cuando nosotros estemos estudiando medidas de tendencia central, por ejemplo, ahí no es necesario colocar a las 6, sino solamente tengo que colocar las que yo necesite. ¿Ya? Las que uno necesita, esas no hay que colocar. ¿Ya? No es siempre colocar las 6. ¿Ya? Ahora, como van a ser primeramente unos cuantos ejemplos básicos, entonces, obviamente ahí vamos a colocar a todos. ¿Ya? Listo. Entonces, en esta nueva pizarrita de acá, ¿ya? Vamos a hablar acerca de, antes de hacer el ejemplo con todas las frecuencias, vamos a colocar lo siguiente. Tablas. Tabla de distribución. ¿Ya? Tabla de distribución de frecuencias. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso en esta tabla. ¿Listo? Como ustedes saben, una tabla directamente puede tener entradas horizontales y verticales que en sí generalmente se utilizan para reunir una cierta información. ¿Vale? Entonces, la idea de esta tabla es exactamente la misma. Lo único diferente es que en estas tablas de distribución, lo que uno coloca son frecuencias. ¿Ya? Por ejemplo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Y las acumuladas también los pueden acomodar. ¿Ya? Sin embargo, lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es que existen dos tipos de tablas. ¿Ya? Existe. Entonces, eso sí lo colocaremos acá. Se distinguen. Se distinguen dos tipos de tablas. ¿Ya? Dos tipos de tablas. ¿Ya? Estos dos tipos de tablas son, pues, según los datos que se tienen. ¿Ya? Como habíamos hablado la clase pasada, los datos que nosotros podemos sacarlo a partir de nuestras variables pueden ser, por ejemplo, cualitativas y pueden ser cuantitativas. Lo que más se utilizan son las cuantitativas. ¿Ya? Pero dentro de las cuantitativas, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de datos que son discretos y datos que son continuos. ¿No ve? Entonces, existen datos que uno lo puede colocar directamente tal cual está. Sin embargo, existen casos donde hay que agruparlos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar como dato agrupado y dato no agrupado. ¿Ya? Entonces, esas son las dos tablas que se van a hacer. Uno puede ser para datos agrupados y otro para datos no agrupados. ¿Ya? Aquí colocaremos entonces ESIT. Primeramente, ¿qué vamos a colocar? Para datos no agrupados. No agrupados. ¿Ya? O sea, estoy hablando de datos que no tienen que estar en intervalos. Bueno, no es necesario que estén en intervalos. ¿Ya?
Y de esto aquí vamos a hablar bastante. Entonces, para no estar escribiendo cada vez para datos, todo eso, lo vamos a abreviar de esta forma. DNA. O sea, dato no agrupado. ¿Ya? Así. Les repito, más fácil de entender, son datos que no están en el intervalo. ¿Ya? Entonces tenemos así. Colocaremos, se elabora una tabla de la siguiente forma. ¿Ya? De la siguiente forma. Listo. Y esa tabla que ustedes van a elaborar tiene que tener esta forma, ¿no? Vamos a colocar entradas horizontales y verticales. Entonces, acá colocaremos una línea. Una línea. De esta forma. Entonces, en esta parte, le colocaré así. ¿Ya? En la primera partecita vamos a colocar a un X sub I. ¿Ya? Así. Entonces, desde ahora vamos a utilizar esa notación de X. ¿Ya? Esa notación de X, por si acaso, esta X de acá, representa al dato. ¿Ya? Por ejemplo, si mi objeto de estudio es saber qué color le gusta más a las personas, no sé, de un cierto lugar, digamos, entonces mi variable va a ser el color. A ver, los datos pueden ser, digamos, unos 5, como hace dato. Puede ser un azul, un negro, un rojo, un verde, no sé, así. Pero esos van a ser los datos. Entonces, ese dato se le coloca en esa parte. ¿Verdad? En la parte donde está X sub I. ¿Verdad? Entonces, dependiendo mucho de qué cantidad de datos se tenga, aquí va a venir el X1, el X2 y así sucesivamente. Hasta el XN, ¿ya? Ahí viene, ¿verdad? ¿Ya? Muchas veces esa N se convierte y se confunde con las observaciones. Mejor lo voy a cambiar. Le colocaré X sub K. Dato. ¿Ya? Entonces, se lo arma de esa forma. Ahí ustedes colocan los datos. En la siguiente columna, ustedes van a colocar la frecuencia absoluta, que es la más importante. ¿Ya? Colocamos FI, frecuencia absoluta. ¿Ya? Nuevamente vamos a hacer una división para todos los datos que tenemos. Ya, así. ¿Listo? A su lado puedo colocar, aquí es opcional. Pueden colocar la relativa, luego la porcentual si quieren, o colocarle su acumulada, luego la relativa y su acumulada, luego la porcentual y su acumulada. No hay ningún inconveniente, pase cualquiera. Bien. Aquí, por el orden que hemos definido, lo voy a colocar de esa forma. H. H. Aquí vamos a colocarle el HI porcentual. De esta forma. Ya sí. Aquí vamos a colocar la acumulada absoluta. Aquí vamos a colocar la acumulada relativa. Y aquí la relativa porcentual. De esa forma. Sí, vamos. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ir llenando sus frecuencias. Desde el F1 hasta el F2 hasta el final. ¿Ya? Entonces, es una tabla de esa forma. ¿Ya? Entonces, uno va completándolo. Lo que sí es que aquí voy a colocar los datos que son, por ejemplo, vienen sobresalientes, que tiene que salir, por ejemplo, en la suma. ¿Ya? Por ejemplo, cuando, si lo completaré esto, cuando uno calcula las frecuencias absolutas, hemos dicho que la suma de todas las absolutas tiene que darme siempre el número total de observaciones. Entonces, acá, la suma total de todas las frecuencias absolutas tiene que darme N, que es el número de observación.
¿Ya? Que abajito le colocaremos n, número de reservas. Tiene que dar estos. ¿Ya? Cuando ustedes calculen la suma de todas las relativas, la suma de todas las relativas tiene que darles 1, 0, 0. ¿Ya? No puede ser más, tampoco puede ser menos. ¿Ya? Tiene que darles 1. Si es que les da 0,99, entonces redondeenlo un poco mejor. ¿Ya? Y tiene que darles así. Tampoco puede darles 1.0001. ¿No? Tiene que ser exacto. ¿Ya? En algunos casos es bueno utilizar 3 decimales, en otros solamente 2, dependiendo de lo que estemos elaborando. ¿Vale? Hablando de las porcentuales, la suma total de las porcentuales, 100%. ¿Vale? Hasta ahí. Eso se tiene que verificar sí o sí. ¿Ya? Sí. Ahora, por otro lado, cuando uno calcula pues las acumuladas, tiene que sumarlo desde el primer nivel. Es decir, el primero corresponde siempre al F1. ¿Ya? El siguiente ya es la suma de los otros dos. Por ejemplo, F1 más F2. El otro es F1 más F2 más F3. ¿Ya? Y el otro más 3 más 4. Pero hay un dato bien importante. El último que ustedes suman, con el último dato que ustedes tienen, como la suma total es igual al número de observaciones, entonces el del último nivel, ese corresponde ahí. Entonces, el último dato que les van a dar ahí va a ser el. Para las relativas y la porcentual también cumple lo mismo. El primero es H1, el segundo es H1 más H2 y así sucesivamente. Y el último, como se va sumando todo, entonces el del último nivel sale 1. Así. ¿Ya? Y por último, de la porcentual igualito, del nivel primero, el otro se suma con los dos niveles. Y así sucesivamente. Entonces, como hasta el final ya se suman todos, al final el último tiene que darle el 100%. Así. ¿Ya? Esas son características que se colocan en la tabla. ¿Ya? Colocamos así. Que obviamente va a venir el F1, el H1, el H1 porcentual. Así. Y uno lo va complementando. ¿Ya? Entonces, esta es una primera tabla de distribución de frecuencias que, como les decía, corresponde a datos no agrupados. ¿Ya? O sea, que no están en internet. ¿No? Obviamente, para variables cualitativas también sirve. ¿No? Porque las cualitativas no las puedes meter en un intervalo. ¿No? También sirve para. Así, jóvenes. Pues tenemos eso primero. Si alguien tiene alguna consulta escrito, me indica. O si no, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Ya. Creo que no, ¿no? Ya. Entonces colocaremos acá lo siguiente. Ya. Acá. Haremos un ejemplo. ¿Parece bien conveniente hacer un ejemplo acá? Bien. Incluso les comento que este problemita que vamos a hacer enseguida entraba incluso en, ¿qué se llama? En exámenes. Entonces, haremos así. Ya. A ver, dice lo siguiente. Le colocaremos 1. Voy a colocar el enunciado. Dice lo siguiente. Se ha tomado nota del número de retrasos. Número de retrasos en la I.
en la, ¿ya? En el transcurso del mes, lo colocamos así, que han tenido un grupo, ¿ya? Que han tenido un grupo de estudiantes, ¿ya? Que han tenido un grupo de estudiantes obteniéndose los siguientes resultados. Listo. ¿Ya? Y me dan ciertos resultados. ¿Ya? Aquí. Voy colocándolos, por favor, en un arreglo rectangular, que sería de esta forma. ¿Ya? Acá tengo 1, 2, 1, 3, 2, 6, 1, 2, 3. ¿Ya? El siguiente, 0, 0, 1, 2, 6, 3, 4, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2. 4, 4, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 1. Y por último, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 5, 0, 1, 0. Es decir, ¿qué me dice que haga? Elabore una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Eso. ¿No? Como les comentaba, esto de acá, por ejemplo, es relativamente clásico porque cuando uno va obteniendo datos, pues va sacando datos de esa forma y luego tiene que ordenarlos, ¿verdad? Ahora, depende mucho de la variable. En este caso, por ejemplo, esto es una variable cuantitativa, pero es una variable discreta, ¿verdad? Discreta es cuando toma un valor fijo, ¿no? Y esto toma valores fijos, pues obviamente sí, porque son valores enteros, ¿no ve? Que están dentro de un cierto intervalo y no puede haber, por ejemplo, un 2.5. ¿No ve? Porque o te retrasas o no te retrasas. ¿No ve? Entonces, ahí se va tomando estos valores de acá. Esto de acá también me sirve para variables cualitativas, como les decía. ¿No ve? Por ejemplo, en algunos casos dicen, se ha tomado en cuenta el gusto, ¿ya? Acerca de alguna fruta. Y se obtienen los siguientes resultados. Pues piña, manzana, naranja, naranja, piña, así, y se va intercalando. Puede ser de esa forma también. ¿Ya? En este caso estamos hablando de una variable discreta, ¿ya? Pero igual es indiferente, se puede utilizar para otro tipo de variable. ¿Ya? Ahora, en este caso, como está hablando del número de retrasos que ha tenido un grupo de estudiantes, ¿verdad? En el transcurso del mes. Entonces, nosotros vamos a elaborar nuestras tablas, para lo cual necesitamos los datos. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuáles son los datos? Son todos los que nos han dado ahí. Pero si se dan cuenta, hay datos que son, bueno, solamente hay unos cuantos datos y luego esos mismos datos se repiten. ¿Ves? No es que sean 50 datos diferentes.
Ok, acá obviamente, si ustedes lo han contado, tenemos 10 filas y tenemos 5, tenemos 5 filas y tenemos 10 columnas, son 50 datos. Pero de los 50 datos, los únicos datos que tenemos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y máximo 6. ¿A ver? Entonces en total yo tengo 7 datos. Y es lo que voy a hacer para mi tabla. ¿Ya? Entonces acá habilitaremos una nueva tabla. Enseguida vamos a sacar los datos de la pizarra anterior. Pero aquí le colocaremos solución. Listo. Entonces vamos a colocar X sub Y. X sub Y es el dato. ¿No ve? El dato. ¿Este dato qué es? ¿O qué representa? Número de retrasos. ¿No ve? Entonces, me están dando 50 datos, pero bueno, 50 observaciones, digamos, pero de las 50 observaciones solamente hay 7 datos, ¿no ve? Que representa al número de retrasos. Entonces, como me dice que haga una tablita, y yo ya sé cómo se hace una tablita, pues colocamos acá una regla. Aquí vamos a colocar la variable X sub Y. Y después de eso voy a colocar todas las cosas. Pero primeramente tenemos qué datos hay. Eran números de retrasos. El primer dato que había era el 0. ¿No? Había 0 retrasos en algún cierto día. ¿No? Entonces, acá, otro dato era el 1, el otro era el 2, otro era 3, otro era 4, otro era 5 y el último era el 6. ¿No ven? No habían más, no habían 7 datos. ¿No? Listo. Entonces, esos son los datos. Así. Entonces, empiezo con mi primera frecuencia. Hemos dicho que una de las frecuencias más importantes es la absoluta. Y no es la más importante, tal vez. ¿Ya? Entonces, calculamos la absoluta. Recordamos, hemos puesto nuestra definición de frecuencia absoluta. ¿No? Si ustedes recuerdan, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se repitió un dato. ¿No? La suma tiene que darme 50. Entonces, vamos a contar acá. ¿No? Contar. Entonces, mira, me voy a ir a mi pizarra de atrás. De mi pizarra de atrás, la forma de hacer conteos es la elección de cada uno. Muchas veces a la tabla de frecuencia le llegan a colocar en algunos textos un lugarcito para colocar rayitas, para decir, ahí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, tipo de elecciones. ¿Ya? Pero ahorita no lo veo tan necesario, digamos, para 50 datos hacer eso. Los vamos a contar directo con colorcitos. Por ejemplo, con amarillo. Voy a tachar a todos los negros. Digo, perdón, a todos los ceros. ¿Ya? Voy a empezar contando los ceros. Sí. En la primera fila no hay ninguno. En la segunda tengo 1, 2. En la tercera, nada. En la cuarta, nada. En la quinta, 3, 4. ¿Están de acuerdo? He tachado a 4. Entonces significa que la frecuencia del 0 es 4. ¿Así? ¿Ya? Frecuencia del 0 es 4. Listo. Necesito la frecuencia del 1. Con otro colorcito. ¿Ya? Voy a ir ahora a anular a todos los 1. A ver, ¿qué tenemos? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí otro, 11. ¿Ya? Es lo bueno de tachar también, ¿no? Porque si es que hay uno que me he olvidado, va a aparecer después. ¿No? Va a aparecer en algún lugar. Al final. Listo, entonces, a ver, tachar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver,
Si hay alguno que me esté olvidando, me dicen, por favor. De todas formas, si es que me he olvidado y no lo he tachado, al final va a estar apareciendo sin tacharse uno de esos. ¿Eh? Pero yo veo que tengo 11. Entonces, acá yo digo, la frecuencia del 1 es 11. Así. ¿Ya? Ahora obviamente tengo que sacar la frecuencia del 2, del 3, del 4 y del 5. Entonces, esos ya vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Ya? A ver, por ejemplo, del 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veo 13. ¿Ah? Veo 13. Así también me anotaré un ratito, ¿ya? 13. Eso es para el 2. ¿Ah? No es para no cambiar cada vez de quizás. Ya. Ahora del 3 veremos. Ahí está. ¿Dónde cambio? Ya, del 3. A ver, con otro color, si parece un verde. Incluso, vamos a ir con el verde. Tachemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. ¿Ya? Creo que del 3 son 9. ¿Ya? Del 2 eran 13, del 3 eran 9. ¿No ve? Del color que debe. De este eran 13, de este eran 9. ¿Ya? Ya está. A ver. Hasta ahí. Ya tengo hasta el 3, ¿no ve? Me falta el 4. Entonces, para el 4 ya utilizaré otra cosa, es de lo mismo. Entonces, a ver, en el primero no hay nada. Acá tendríamos 1, acá tendría 2, acá 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿No ve? Tengo 7 para el 4. ¿Ya? Ahora veremos para el 5. Con redonditos también. Nada. Acá hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 para el 5. ¿No ve? De esa forma. Listo. Entonces le colocaremos 7 y 4. 7 y para este 4. Ya, tecito. Ahora, el último yo lo puedo sacar por descarte. ¿Ya? Pero no es bueno, porque a veces yo trato de descartar, pues resulta que al contar me había olvidado algo. Puede suceder, sí, tranquilamente. Porque aquí, por ejemplo, los que no he pintado, se ve que son 2, ¿no? Acá hay un 6. ¿No ve? Y en esta parte hay otro 6. Pues hay unos 2 datos que no lo he pintado ahí. ¿Ya? Entonces, con esos más, ya habría terminado de contar. Entonces, aquí le colocaremos 2. ¿Listo? ¿Ya? Hasta ahí es lo más importante, se puede decir, porque después de eso, una vez que yo valido que estos datos están bien, lo demás lo tengo que calcular directamente en mi calculadorita. Entonces, rapidito, sumaremos, por favor, ¿cuánto sale todo eso? Rapidito, antes de continuar. Sale 50, ingeniero. Gracias, muchas gracias, estimada. Sale cabalito 50, entonces está bien, perfecto. Perfecto. Hemos contado bien. ¿Ya? Sí. Ahora, si es que les sale un poquito menos, entonces obviamente tienen que revisar. ¿No ven? En algunos casos a veces van a sacarlo más porque a veces al tacharlo cuentan 2 veces, pero eso hay que tener cuidado. ¿Ya? De todas formas, pues tienen que darle sí o sí 50, que en este caso es el número de observaciones. ¿No ven? Entonces, tenemos eso. Ya. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a calcular las frecuencias relativas. ¿Ya? H.
Para el H, la relativa, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Hemos puesto relativa. Hemos dicho que acá le colocaré. El H sub I se definía como la frecuencia absoluta sobre N, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer acá es agarrar a cada una de las frecuencias y dividir entre N. Por ejemplo, para la primerita, ¿cuánto es? Sería 4 dividido entre 50. 0.08 sale en G. Exacto. Exactamente. Y el segundo sale 0,22. Ajá, gracias. 0.22. El siguiente, por favor, ¿cuánto sale? 0,26. Ya, 0.16. Siguiente. 0,26. Muchas gracias. El siguiente. Ingeniero, 0,18 sale en el 9. Ah, ya. El 0,16 es 0,26. Ah, ya. 0.26 y este 0.18. ¿No ve? Sí. Ya, gracias. El otro debe salir 0.14. 14. Sí, Sí, ingeniero. 0.14, gracias. El otro debe ser 0.08. ¿No ve? Y el otro Sí. 0.04, ¿no? 4. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Súmanlo, por favorecito. Tiene que salirles 1. Sale 1. Ya. Muchas gracias. Eso siempre tiene que salir 1 sin ningún exceso. Y también no tiene que faltar, digamos, ¿sí? Tiene que ser bien cabalito. Ahora, el siguiente que sacamos es la porcentual. ¿Ya? Ahora, la porcentual. ¿Cómo saca la porcentual? Es facilito. Ustedes tranquilamente le multiplican por 100. Entonces, 0,08% va a ser 8. El otro 22. Este sería 26. Este sería 18. Este sería 14. Este sería 8 y este sería 4. ¿No ve? Multiplicándole por 100 es facilito. ¿No ve? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ahora, esto aquí hay que sumarlo, entonces también corresponde al mismo valor, que en este caso llegaría a ser 100. ¿No ve? Entonces tenemos eso. Listo. Ahora sí, aquí vamos a colocar las acumuladas. ¿Ya? Acumuladas. Por ejemplo, este título. FI. ¿Ya? F, que es la mayúscula de F, ¿no? En este caso es la acumulada de la absoluta. Ahora, ¿se recuerdan? Habíamos dicho que para las acumuladas tengo que sumar hasta cierto nivel. ¿Ya? Por ejemplo, para el primero, tengo que sumar la absoluta hasta el primer nivel. El primer absoluto es 4, ¿no? Pero ese 4 en el primer nivel no tiene nadie antes para sumarle. Entonces se queda en 4 nomás. Pues por eso decía que ese dato siempre va a ser el mismo. El siguiente tengo que sumar los anteriores. Anterior al 11 es el 4. El 4 más 11 son 15. Sale 15. A ver. Para el siguiente tengo que sumar pues 4 más 11 más 13. Va a salir 28. ¿No ve? 28. Ahora sumo 4 más 11 más 13 más 9. 37. ¿No ve? Ahora sumo 4 más 11 más 13 más 9 más 7. 44. 42. Ah, no, 44, ¿no? Sí. Gracias, 44. Listo. Le sumo eso más 4 más todo. ¿No ven? Tendríamos 48. 48. Sí. Y luego le sumo más los últimos dos y 50. 50. A ver, exacto. Y recuerda, hemos dicho que el último correspondía a la cantidad total de observaciones, que en este caso es 50. Esa es la acumulada. ¿Se dan cuenta? Es solamente sumar, nada más. ¿Ya? Ahora, para la relativa acumulada, pues el concepto es el mismo, solamente que se hace con las relativas. Entonces, por ejemplo, la primera relativa era 0.08.
¿no ve? Así. Eso es el mismo que el primero porque está en el primer nivel. No hay nadie con quien más sumar, ¿no ve? El siguiente sumo con el otro más, ¿no ve? O sea, sería 0,08 con 0,22. Eso sería 0,30, ¿no ve? Listo. 0,3. Ajá. ¿Sí? Lo vamos a colocar con dos decimales, ¿sí? 0,30 le colocaré, que es lo mismo que el 0,3, ¿no ve? Ahora, el otro llegaría a ser 0,56, ¿no ve? Sumándolo. De esa forma, ¿no? Porque sería 0,08 más 0,22 más 0,26. Al siguiente, a toda esa suma que ya tengo que sumarle más 0,18, ¿no ve? Con lo cual tendríamos 0,74. 74, gracias. Perfecto. ¿No ve? Luego le sumo eso, todo eso, más 0,14. Sería 0,80. 0,80 80 y cuánto sería? 88. 8. Perfecto. Ya. 0,88. Listo. Eso más el último sería 0,96. ¿No ve? Listo. Y por último tendríamos 1. San Juan, le he sumado hasta cierto nivel, ¿no? Que me indique. De esa forma. Y con eso ya está. ¿Ya? Ahora, el último es el porcentual, ¿no? Entonces, repito el mismo procedimiento, solamente que lo hacemos ya con los porcentuales, que en sí es lo mismo incluso que el relativo acumulado multiplicable por 100. ¿Ya? Es lo mismo. Es decir, acá les va a salir 0,08, aunque no, perdón, es porcentual, ¿no? Entonces, acá les va a salir 8, acá va a salir 30, acá 56, 74, 88, 96 y 100. Les debe salir eso. ¿No ve? Entonces, tenemos así todo, y esos son para los datos. Así, jóvenes. Así. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por si acaso está esta parte. Aunque es medio básico, ¿no? Pero de todas formas hay que distinguir siempre bien cuáles son las frecuencias, ¿vale? Y cómo se obtienen cada una de ellas. ¿Ya? Obviamente, donde más hemos tardado ha sido en la parte de contar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en algunos ciertos problemas, los datos, digamos, que yo quiero trabajar con 10.000 datos, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, no me van a dar para contar 10.000, ¿eh? Sino que directamente pueden darme la tabla ya preelaborada y yo tengo que complementar lo que me falta. Que en sí es lo que generalmente ocurre en la realidad. ¿Ya? Es decir, cuando, por ejemplo, se quiere trabajar con datos bien grandes, ¿no? Eso. Sí, jóvenes. Entonces, es de esta forma. Entonces, hemos hecho ahí nuestra primera tabla, que son para datos cualitativos, ¿vale? Y también para datos cuantitativos discretos. O sea, cuando los datos no están en intervalos. ¿Ya? Cuando los datos están en intervalos, ahí ya se agarra otro criterio. ¿Ya? Entonces, si hago una pregunta acá, me dicen, por favor. O si no, pues vamos a hacer el otro. Y le colocaremos un nuevo guioncito. Vamos a hacer para la otra tabla. Para datos agrupados. ¿Ya? Es decir, agrupados, que en palabras más simples son datos que están en internet. Lo vamos a abreviar nosotros como DA. ¿No? ¿Se acuerdan? DNA es dato no agrupado. DA va a ser dato agrupado. ¿Ya? Entonces, eso por favor no se van a olvidar. ¿Ya? Y tenemos esto. A ver, para datos agrupados, acá, ¿cuándo se agrupan datos? Existen pues diferentes criterios. Muchas veces, pues, cuando los datos son excesivamente grandes, la cantidad de observaciones es bien grande, entonces se recomienda siempre juntarlo en intervalos. ¿Ya? Pero
a veces, pues, dependiendo los datos que nos están presentando, en algunos casos, por más que se tengan pocos datos, a veces también es bueno colocarlo en intervalos, ¿ya? Pero por sugerencia, bueno, le colocaremos aquí, se recomienda. Se recomienda, teóricamente se recomienda para n mayor o igual a 120 observaciones. ¿Ya? Generalmente se recomienda para eso, ¿ya? Sin embargo, si es que alguien quiere hacerlo para menos datos, pues tranquilamente lo puede aplicar. Esto generalmente depende del criterio de investigación. Porque, por ejemplo, les dan 25 datos y le aplican esto y no hay ningún inconveniente. Ya, pero por recomendación debería ser para mayor a 100. Es decir, colocan lo siguiente. Lo siguiente, se elabora una tabla de la siguiente forma. Ya, de la siguiente forma. Colocaremos la forma. Ya. Aquí vamos a hacerlo así. Va a ser similar a la tabla anterior. Solamente que antecitos, nosotros aquí le vamos a colocar un LI más 1. De esa forma. Listo. Ahora, eso de acá se presenta un intervalo. Ahora, como ustedes saben, existen intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿Ya? Ahora, uno puede utilizar intervalos abiertos, pero lo malo del intervalo abierto, que en sí, como ustedes saben, se escribe de esta forma. ¿No ve? Lo malo es que esto, por ejemplo, no toma los datos del extremo. ¿No ve? Por ejemplo, uno habla de 0 hacia abierto en 0 hasta el 3 abierto. Entonces, no toma en cuenta, por ejemplo, ni el punto 2 ni el punto 3. ¿No ve? Entonces, no es muy adecuado porque se van perdiendo datos. Ahora, uno puede decir, ya, pues perfecto, entonces para que no se pierdan los datos, pues yo le colocaré cerrado acá, cerrado acá. Así, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si un intervalo va así cerrado de 2 a 3, perfecto, están los dos puntos más. Pero yo quiero que el siguiente continúe a partir del 3 y se vaya hasta el 5. Entonces, ahí yo tengo otro problema. Porque el dato 3 se está repitiendo en dos intervalos y no debería repetirse. ¿No ve? Entonces, tampoco es bueno utilizarse datos. Entonces, en esos casos, se utilizan intervalos que se denominan intervalos aparentes. ¿Ya? Intervalos aparentes. Eso. ¿A qué se refiere así? Que tiene que ser cerrado al lado izquierdo y abierto al lado derecho. O sea, semiabierto, no semicerrado. Intervalo mixto. Él se denomina también intervalo aparente. ¿Ya? Eso. Y ahora, ¿por qué se utiliza esto? Porque, por ejemplo, si uno agarra un intervalo del 0 al 3, digamos, ¿dice? Entonces, acá, por ejemplo, no se toma el 3, pero se toman todos los puntos que están antes del 3. Y en el siguiente continúa desde el 3 y se va hasta el otro valor, hasta el 5. Pero lo bueno de aquí es que no existe ningún dato que se repita dos veces y tampoco hay un dato que no se tome en cuenta, como en el abierto. Entonces, por eso se recomienda que sea semiabierto o semicerrado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido vamos a agarrar nosotros intervalos de esa forma. Así como. Listo. Ahora, lo siguiente que necesito es un representante del intervalo. ¿Ya? Necesito un representante del intervalo. ¿Ya? Alguien que me represente a todos los elementos que están dentro. Ahora, eso de ahí se le coloca con un X sub I. X sub I. Ahora, ¿recuerdan? Hace rato habíamos hablado del X sub I como si fuera un dato. En este caso ya no es un dato, sino es un representante del intervalo.
Y el representante del intervalo, textito, se denomina marca de clase. ¿Te van a recordar de ese nombrecito, por favor? Marca de clase. Esa marca de clase es el representante del intervalo. ¿Ya? Así. O sea, si vos necesitas alguien que te represente a todo el intervalo, ese tu representante va a ser esa marca de clase. Eso es lo que te dice. Ahora, después de eso, lo demás es lo mismo. F sub I, H sub I, H sub I porcentual, acumulada, acumulada relativa, acumulada porcentual. ¿No? Todo es lo mismo. ¿Sí? La única diferencia acá, por ejemplo, es en la interpretación de la frecuencia absoluta. Porque si ustedes recuerdan, la frecuencia absoluta era el número de veces que se repite el dato, ¿no? En este caso ya pasa a ser el número de datos que se tiene en el intervalo. ¿Ya? Entonces, tampoco es muy diferente, ¿no? Pero siempre es bueno distinguir su representación. ¿O qué representa? De esa forma. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Los parámetros de ese dato se mantienen. ¿Verdad? La suma de todas las absolutas es n, de todas las relativas es 1, de todas las porcentuales es 100%. ¿Verdad? La última va a ser n, la otra va a ser 1 y la última de acá va a ser 100%. De esa forma. ¿Ya? Entonces tenemos así. Entonces, ahí por ejemplo, pues, para elaborar una tabla de esa forma, entonces hay que hacerlo de esa manera. ¿Ya? Se lo calcula de esa manera. ¿No? Y en realidad son, como les digo, es lo mismo, solamente que en este caso lo que hay que tomar en cuenta es que hay ya tiene que colocarse en una cierta cantidad de intervalos. ¿Ya? Es simple. Entonces, acá le colocamos intervalo 1, intervalo 2, puntos suspensivos, hasta un intervalo K. De esa. Sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ya, creo que nadie, ¿no? Entonces, vamos a elaborar tablas para esto, ¿no? Así que vamos a agarrar un cierto criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me dan una cierta cantidad de datos, yo tengo que saber, pues, cómo calcular esos datos, digo, cómo ordenarlos. Si es que yo agarro, pues, una tabla cualquiera, o me puedo inventar cualquier cantidad de intervalos, o en realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No ve? Entonces, eso, por ejemplo, no se lo hace así, digamos, a simple vista o según uno le parezca, ¿ya? Sino existen diferentes criterios para que uno pueda tranquilamente elaborar su tabla. Entonces, acá vamos a colocar los conceptos más importantes para elaborar una tabla. ¿Ya? Esto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que definir es el rango. ¿Ya? Así que le colocaremos acá. Se toma en cuenta los siguientes aspectos. ¿Ya? Los siguientes aspectos. Ustedes tienen que saber siempre si es que sus datos están bien apegados o están bien separados. ¿Ya?
Entonces, según a eso, uno tiene que definir pues la cantidad de intervalos que va a agarrar, o si no, perdón, ver el tamaño del intervalo que se va a tener. ¿Ya? Depende mucho de eso. Entonces, para eso, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar el rango. ¿Ya? El rango. El rango lo voy a colocar con R, y esto acá se define directamente como el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Ya? Entonces, ustedes, es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Si les dan, digamos, no sé, 100 datos, entonces tienen que buscar, ¿ya? Quién es el dato más grande y quién es el dato más pequeño. Imagínense que se ha agarrado la edad de 100 personas. ¿No? Hay la edad de 100 personas. Se han agarrado 100 personas y les han preguntado cuántos años tienen. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar a la persona más joven y a la persona más anciana para poder definir cuál es el rango que tienen mis datos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, agarramos directamente la edad máxima menos la edad mínima y les hacemos la respectiva diferencia. ¿Vale? Hacemos la resta y calculamos. Por ejemplo, si el más mayor tenía, no sé, 69 años, aunque 86 años, y el más joven tenía 18 años, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues restar esos dos datos, que sería 86 menos 18, da 68. ¿No ve? Entonces, ese es mi rango de edad. ¿Ya? Para las edades. Es lo primero que tengo. Listo. Ahora, una vez que yo tengo ese rango, tengo que determinar el número de intervalos. Y colocaremos número de intervalos o clases también se ven. ¿Ya? Número de intervalos o clases. Listo. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saber cuántos intervalos va a armarse. ¿Ya? Será bastante, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, se tiene que hacer según un criterio. ¿Ya? Ahora, los criterios que generalmente se utilizan son los siguientes. ¿Ya? El número de clases, que por si acaso se escribe con K, ¿ya? Se puede calcular con los siguientes criterios. Raíz de n. ¿Ya? Y hay otra formulita que dice que K puede ser igual a 1 más 3.22 por logaritmo en base 10 de n. Listo. ¿Ya? Eso. Son dos criterios. ¿Ya? Son dos criterios. Con cualquiera de los dos criterios uno puede calcular el número de intervalos que va a utilizar. ¿Ya? Y eso los denotamos con K directamente. ¿Ya? Tenemos eso o esto. ¿Ya? Como antes, por ejemplo, en la ENI se daba un examen único por materia, ¿ya? Lo que se decía es que sí o sí utilicen la raíz de n para que no salgan resultados tal vez un poco diferentes. ¿Ya? Pero en este caso, como nuestro examen va a ser aparte, ¿verdad? Y los criterios pues, pueden ser diferentes, entonces ustedes pueden utilizar a raíz de n o agarrar el 1 más 3.22 logaritmo de n tranquilamente. Pueden utilizar cualquiera. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si es que me dan una cantidad de datos, a veces, obviamente, pues puede darme un número cualquiera. No siempre la raíz cuadrada va a ser un número exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, sería casualidad, digamos, de 100 datos, ¿no? O que me den 105 datos, ¿no? No son lo mismo. Y si hablo de cantidades más pequeñas, entonces, por ejemplo, que me den, no sé, 49 datos, sería fantástico, ¿no? Yo hago más de 7 intervalos, ¿ya? Porque raíz de 49 es 7, ¿no? Pero si me dan 50 datos, entonces, obviamente mi resultado no va a ser exacto. Entonces, en esos casos, pones por si acaso, ¿ya?
Este valor de K tiene que ser entero. ¿Ya? Pero ustedes lo pueden redondear tranquilamente. ¿Ya? Pueden redondearlo directamente por exceso o por defecto. ¿Ya? Por exceso o por defecto. ¿Ya? Cualquiera de ellos. Al decir exceso, me refiero que pueden redondearlo un poquito más arriba o pueden redondearlo hacia el inmediato inferior, de abajo. ¿Ya? Pero la cuestión es que esto acá tiene que pertenecer a los enteros. A los enteros. De esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, si es que ustedes sacan la raíz de algún número que les den, inventaré cualquiera, de 80 datos. Calculo raíz de 80. Esto me da 8.9. Entonces, eso yo lo puedo redondear a 9 o lo puedo redondear a 8, por más que esté más cerca de 9. Puedo redondearlo a 8. ¿Ya? Puede ser cualquiera, pero como les digo, eso depende mucho del criterio del que está elaborando la tabla. ¿Ya? Entonces, eso por favor tomen en cuenta. Listo. Después de eso, yo necesito conocer cuál va a ser el tamaño del intervalo. Su ancho de clase se denomina. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar eso. Ancho de clase. Listo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el ancho de clase? Les repito, el ancho de clase es el tamaño del intervalo. ¿Ya? Obviamente, si los datos están bien juntos, digamos, agrupados, el tamaño del intervalo va a ser bien pequeño. Si los datos están separados, entonces, obviamente, pues, igual va a ser grande el tamaño del intervalo. ¿Ya? Ay, perdón. Entonces, ese ancho de clase, que se escribe con una C, se los representa con una C, perdón, ¿ya? Se define directamente como el rango dividido entre K, que es el número de intervalos o el número de clases. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, puede ser por exceso o puede ser por defecto el valor de K. A ver, ahora, obviamente eso también es posible que no me salga un resultado pequeño, digo exacto, perdón, preciso. ¿Ya? Pero esto ustedes lo pueden ajustar. ¿Ya? En este caso no es necesario que esto pertenezca a los reales, no es necesario. Perdón, que pertenezca a los enteros, perdón. ¿Ya? No es necesario que pertenezca a los enteros. ¿Ya? No es necesario que pertenezca a los enteros. Puede ser fraccionado. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, se recomienda ir un poquito tal vez más allá. ¿Ya? Ejemplo, digamos que me sale un 7.78. ¿Ya? Es cita. Eso de acá, yo lo puedo redondear a un 7.8. ¿Ya? No hay ningún problema. A ver, les repito, no es necesario que sea entero. Si yo quiero agarrarle un 8 también, no hay ningún problema. Igual es cercano. Pero sí se recomienda que sea un poquito más allá, para que todos los datos entren. Porque si, por ejemplo, yo les digo, no lo quiero redondear a un 7.5. Igual, está bien. Pero puede que al final mi último dato ya no entre en ningún intervalo. Es posible. ¿Ya? Entonces, es por eso irse un poquito más allá tal vez, para que el último dato, o el dato máximo, esté dentro de los intervalos. ¿Ya? Así. Entonces, con esto se tiene el ancho de clase o el tamaño del intervalo. ¿Ya? El ancho de clase. ¿Ya? Eso. Ahora, en el siguiente capítulo que nosotros vamos a hacer, vamos a necesitar saber cuál es el tamaño de ese ancho de clase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo que vaya desde el 2 hasta, no sé, el 3.8. ¿Cuál es el tamaño del intervalo? El tamaño del intervalo sería la diferencia de esos 2 puntos nomás. A ver, 3.8 menos 2 es 1.8. Entonces el tamaño de ese intervalo es 1.8. ¿Ya? Ese es el tamaño del intervalo. ¿Ya? Eso es recuerdo. ¿Ya? Entonces, ese es el ancho del tamaño del intervalo. ¿Listo?
Y con esto ustedes ya tranquilamente pueden armar todos sus intervalos. Desde el primer intervalo hasta el último, tranquilamente. ¿Ya? Esito. Listo. Ahora, por último, necesito el valor de X, ¿no? X, que es el representante del intervalo. El representante del intervalo se denomina marca de clase. Marca de clase. ¿Ve? Entonces, esta marca de clase que nosotros hemos dicho que va a ser X sub I, se define como el punto medio del intervalo. Entonces, X sub I llega a ser el límite inferior sumado más el límite superior sobre 2. ¿Ve? En palabras simples, es el punto medio de cada intervalo. El punto medio de cada intervalo. Así. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un intervalo que vaya del 0 al 2, otro intervalo que vaya del 2 al 4, el otro de que vaya del 4 al 6. ¿Ya? Necesito su marca de clase, el punto medio. 0 más 2 es 2, entre 2 me da 1. 2 más 4 me da 6, entre 2, 3. 4 más 6, 10, entre 2, 5. A ver, marca de clase. ¿Se dan cuenta? Así de simplecito. Así se saca el representante del intervalo. Así de sencillito. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre sus conceptos, porque con eso es como se elabora una tabla. Una tabla para datos agrupados. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a agarrar, no sé, unos... Una pregunta, entonces el signo no importa, ¿no? ¿El negativo? No importa, porque también es el dato que se tiene, ¿no? Porque aquí parece que es negativo, ¿no? Pero es de un lugar a otro lugar. Así le colocaremos. Ah, ya, gracias, sí. Así le pondremos, si no. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Así, jovencitos. Entonces, esto hay que elaborar. Como les digo, se recomienda para datos que son mayores a 120. Para hartos datos. ¿No ve? Ahora, podríamos hacer un ejemplo, pero lo malo es que ya es 4 técnicamente. ¿No ve? Necesitamos más de media hora para hacer el ejemplo. Eso lo haremos el día lunes. ¿Alguien tiene alguna consulta, por si acaso, hasta esta parte? Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Ya, jovencitos, entonces... Dije, un poco, no he entendido el ancho de clase. Del ancho de clase, a ver, vamos a ir acá atrás. Aquí está. ¿Ya? El ancho de clase se refiere al tamaño del intervalo. ¿Ya? O sea, si por ejemplo vos tienes un rango, digamos que tu dato mínimo es 10, el más grande es 90. Si haces esa diferencia, entonces tienes ahí 80. ¿No ves? Esos 80 tienes que dividirlo entre tu cantidad de intervalos que quieres crear. Por ejemplo, sean 10, digamos. 80 entre 10 sería 8. ¿No ves? Entonces, ese 8 sería el tamaño del intervalo. Entonces, por ejemplo, tendrías, no sé, puede aparecer un intervalo así, que vaya desde el 2 hasta el 10, digamos. Así. Entonces, ahí el tamaño de tu intervalo es 8. ¿No? Entonces, ¿cuánto es el tamaño que tiene? ¿Qué espacios? Entonces, ese es el ancho de clase. Entonces, por ejemplo, ahí vos vas a agarrar todos los datos que están entre el 2 y entre el 10. Por ejemplo, el 7 entraría dentro del intervalo. ¿Vale?
Otro que entraría dentro de este intervalo sería el 4 o el 3. ¿No ve? El 12 ya no entra en este intervalo, porque va del 2 al 10 solamente. ¿No ve? Entonces, el ancho de clase es el tamaño del intervalo. Así, jóvenes. Ya. ¿Alguien por si acaso tiene alguna consultita más para finalizar la sesión? Ya, no, de nada. No se preocupe. Ya, jóvenes, entonces, enseguida les voy a compartir lo de esta clase. Creo que lo del anterior no se compartió, eso más lo voy a subir aquí al grupo de Teams. De todas formas, tenemos un grupo de WhatsApp. Cualquier situación que tengan, me escriben ahí, por favor. Aunque también al grupo de WhatsApp más les voy a pasar esto del PDF. ¿Ya? Ya, jovencitos, entonces, para la asistencia, creo, no lo veo necesario llamar lista porque estamos los 25. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar. ¿Ya? ¿Se pueden desconectar? El día lunes, por favor, continuamos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, estimados. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Se cuidan. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.